Capítulo 37. ¿Quién lo hubiera pensado? Ren reflexionó distraídamente mientras se encontraba en el borde de una enorme roca solitaria que se elevaba por encima de las dunas, con vista al desierto circundante que se extendía hasta el horizonte. Desde allí, podía ver todo, desde el futuro campo de batalla un poco más lejos, donde los ninjas de Suna estaban trabajando arduamente en la construcción de fortificaciones y, para su inmensa sorpresa, las malditas trincheras, hasta el bullicioso campamento de Sunagakure que estaba ubicado debajo de la roca. Aparentemente, la roca era una buena protección contra cualquier posible tormenta de arena, y su elevación serviría como un buen punto de observación para el centro de comando de Sunagakure. Ren había decidido acompañar a Temari después de su único día libre antes del despliegue. Ese mismo día que aún recordaba, incluso ahora, una semana después. De repente, Ren sintió una débil punzada de picazón proveniente de su antebrazo izquierdo vendado y sonrió con ironía mientras frotaba suavemente el lugar dolorido sobre las vendas. Fueron a ver a Hinata para que se curara después de la prueba del abanico de guerra, y la chica Yuga estuvo encantada de ayudar. Sin embargo, también se sintió muy disgustada por la imprudencia de Ren una vez que Temari se curó primero y empezó a hablar de cómo se habían hecho los rasguños. Al final, Hinata decidió no curar del todo una pequeña quemadura en el antebrazo izquierdo de Ren. Será un buen recordatorio para tener cuidado. Ren casi puso los ojos en blanco al recordar la expresión de disgusto que tenía al decir eso. No le dio mucha importancia entonces, pero ahora, vaya, la picazón era realmente molesta. ¿Cómo iba a saber que su sello reaccionaría así ante Temari? No era su culpa. Por desgracia, solo podía enfurruñarse mentalmente. De todos modos, la quemadura ya estaba casi curada. No era como si afectara su efectividad en combate ni le hiciera daño. Hinata solo quería que él prestara más atención a su seguridad, y esta era su manera de conseguir lo que quería. Aunque Ren encontraba la situación exasperante, apreciaba que ella se preocupara. Tras curarlos, Hinata incluso ayudó a investigar la situación. Todos tenían mucha curiosidad por saber por qué el sello causaba un efecto tan exagerado en las manos de Temari, y pasó casi todo su día libre averiguándolo. La respuesta: poseía un linaje recesivo de liberación quemaduras por parte de su madre. Hinata tenía su propia experiencia en la investigación de linajes gracias a sus experimentos con las células de Ashirama y a su experiencia médica. Pudo confirmarlo fácilmente con unos análisis de sangre que, sinceramente, Ren no entendía. La biología simplemente no era lo suyo. Era demasiado complicada para su frágil sensibilidad. Sin embargo, lo que los desconcertó fue cómo su sello moldeador de chakra de fuego logró manifestar el potencial bloqueado del linaje de Temari en un ataque real. Después de todo, Temari definitivamente no despertó el elemento quemaduras. Y según Hinata, no lo haría. Podría entrenar toda su vida en los elementos viento y fuego, perfeccionándolos hasta los estándares más modernos, y aún así no debería poder mezclarlos con el elemento quemaduras a pesar de su linaje. Porque así no funcionaba esta cosa. Por ejemplo, todos los Senju poseían el linaje Senju. La mayoría tenía afinidad con la tierra o el agua, y algunos incluso poseían ambas de forma natural. Sin embargo, a pesar de ello, solo Ashirama despertó a Mokuton. La situación aquí era la misma. Hinata teorizó que muchos en Suna probablemente poseían el linaje de liberación de abrasamiento. Pero despertarlo era un asunto completamente diferente. Solo Pakura tuvo la suerte de obtenerlo en la historia reciente. El sello de Ren tomó el chakra de Temari, lo moldeó en una forma cruda de chakra de fuego y luego lo mezcló con el chakra de viento hecho por Temari, por el cual tenía afinidad, fusionando el resultado en un jutsu. A pesar de dedicarle mucho tiempo, lo único que se les ocurrió fue que funcionaba porque Temari era la fuente de ambos chakras. Su linaje, incluso sin despertar, de alguna manera le otorgaba a su chakra las propiedades adecuadas para combinarlo con algo más. ¿Cómo y por qué funcionaba? No tenían ni idea. Cuando Ren intentó hacer lo mismo, su chakra de viento, creado por él mismo, y su chakra de fuego, creado por el sello, hicieron exactamente lo que el sello debía hacer. El chakra de fuego potenció el chakra de viento, y sus vientos se volvieron calientes. Lo suficiente como para herir, pero no lo suficiente como para reventar el aire circundante o convertir a las personas en cáscaras secas al tostarlas instantáneamente. Ren suspiró, pero en el fondo, no pudo evitar sentir algo de orgullo. Por muy accidental que fuera este descubrimiento, era consciente de su importancia. Quizás podría permitir que quienes no habían despertado su linaje aún lo usaran, gracias a sus sellos. ¿Y si la teoría de Hinata de que muchos en Suna poseían la liberación de abrasión sin despertar era correcta?
Pero Ren negó con la cabeza, poniendo fin a esa agradable ensoñación. Necesitaría investigar mucho más antes de siquiera pensar en producir estos sellos en masa. Además, Temari tenía entrenamiento en la técnica de liberación de viento con control de temperatura. Probablemente eso también influyó. Y si quería simular otros linajes, necesitaría crear sellos para diferentes chakras elementales. Aún así, Ren no pudo evitar preguntarse si podría lograr que un sello produjera chakras de fuego y viento antes de mezclarlos, lo que resultaría en una liberación artificial de quemaduras. Sabía que se estaba adelantando demasiado, pero no podía evitarlo. Desafortunadamente, a pesar de las ganas de investigar, la inminente guerra frenó sus esfuerzos antes de que pudieran siquiera empezar. Dejó escapar un profundo suspiro una vez más. Para ser tan joven, suspiras muchísimo. Una voz vieja y marchita interrumpió la paz de Ren, y Ebizo caminó lentamente a su lado, contemplando el paisaje con un toque de nostalgia en la expresión. No te preocupes. Temari es una chica fuerte. Sobrevivirá a esto. Además, es la futura Kazekage. No arriesgue su vida. Estará en la posición más segura posible en el campo de batalla. Ren miró a Ebizo de reojo y emitió un murmullo de reconocimiento. El anciano claramente malinterpretó el motivo de su abatimiento. Con sus nuevos sellos en su abanico de guerra, la seguridad de Temari era la menor de sus preocupaciones. Sin mencionar las otras medidas de seguridad que había implementado. Temari era probablemente la persona más segura en este conflicto. Solo espero no tener que ascender pronto. Ren desvió el tema con un movimiento de cabeza. Pelear contra otro ninja de rango S suena a un rollo. ¿No somos todos así? Rió Ebizo. Por desgracia, cada uno tiene su propio papel en una guerra. Ren resopló. Le explicaron que su función aquí sería esperar. Era su contraataque contra los ninjas de rango S de Iwa como Onoki, o sus Hinchueriki. El mando Suna no creía que Iwa los trajera, pero por si acaso, Ren estaría preparado para esa eventualidad. Los ninjas de rango S podían decidir la batalla rápidamente, pero su uso implicaba mucha estrategia. Rara vez se usaban de esa manera. Si ambos bandos contaban con combatientes de rango S, lógicamente, el bando que los desplegara primero probablemente perdería. Incluso si su rango S matara a cientos de chunin en ese momento, gastaría bastante chakra o resistencia. El otro bando podría simplemente atacarlos con su nuevo rango S, poniéndolos en desventaja. La cruda realidad era que los chunin podían ser reemplazados fácilmente. Sin embargo, los ninjas de rango S eran mucho más escasos. Por otro lado, la realidad no era un juego por turnos, y no funcionaba exactamente así. Esperemos que Iwa no intente hacer algo impertinente por nuestra situación. Así, podrás considerar esto como unas vacaciones. Ebizo rió entre dientes y le dio una palmadita en la espalda a Ren antes de darse la vuelta y, tras recibir sus palabras de aliento, se marchó. Era un hombre ocupado, por lo que no podía quedarse a charlar durante mucho tiempo. Sin responder, Ren se dio la vuelta, con la intención de continuar con sus reflexiones. Existía una ligera preocupación de que Iwa enviara a alguien fuerte para causar problemas antes del choque de fuerzas, ya que los rangos S restantes de Suna eran demasiado viejos. Así que Iwa podría arriesgarse e intentar terminar la guerra antes de que siquiera comenzara. Pero ¿cuáles eran las posibilidades de eso? Ren entrecerró los ojos al ver un pequeño punto negro en el aire. Apretó los labios al darse cuenta de que era una persona voladora que se acercaba a ellos. Tras respirar profundamente, solo pudo hacer una mueca amarga mientras murmuraba en voz baja. Ese viejo bastardo me ha hechizado. Ren observó cómo la persona voladora se acercaba, lamentando su mala suerte. Era Onoki. Tenía que serlo. No conocía a ningún otro enano que pudiera volar. Una parte de él deseaba fervientemente que el hombre solo viniera a hacer un reconocimiento, pero sabía que no tenía tanta suerte. Para Onoki, esta era una gran oportunidad. Tendría que ser extremadamente incompetente para desaprovecharla. Durante un enfrentamiento entre ejércitos, los ninjas de rango S debían estar preparados para contrarrestar al enemigo de rango S, pero el ejército de Iwa aún no había llegado. Onoki no necesitaba ser cauteloso con la defensa, ni conservar su chakra para un contraataque necesario. Además de su capacidad de volar, que le otorgaba una agilidad asombrosa, Ren tuvo que admitir con disgusto que intentar asestar algunos golpes preventivos contra el equipo de Tsunagakure tenía mucho sentido desde el punto de vista de Iwa. Los posibles beneficios eran inmensos y los riesgos prácticamente inexistentes. De repente, Onoki se detuvo en el aire, aún fuera del alcance de los ataques de Tsunagakure, y Ren frunció los labios al verlo inspeccionar el campamento de Suna y las fortificaciones que estaban construyendo.
Durante 10 tensos minutos, Onoki observó con descaro el campamento de Suna mientras Ren observaba a Onoki. Ren casi dejó escapar un suspiro de alivio al ver que los hombros de Onoki se hundían con resignación y disgusto. Se rió para sus adentros. Sinceramente, no había mucho que observar. No era como si Suna fuera a usar una estrategia nueva, asombrosa y súper genial. Estaban haciendo prácticamente lo mismo que durante la primera, segunda y tercera guerras porque les funcionaba bastante bien. No era algo que se pudiera contrarrestar solo porque Iwa tenía información al respecto. La verdadera estrategia de Suna consistía en que los ninjas se reunieran en los dos puestos fronterizos ocultos más cercanos, al este y al oeste, y que se suponía que asaltarían las líneas de retaguardia de Iwa tras el inicio del enfrentamiento. Pero eso no era algo que Onoki pudiera descubrir mediante un reconocimiento aéreo casual. Por eso Ren no lo atacó. A esta distancia, había algo que podía usar contra Onoki, pero no quería revelarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Con la esperanza de que el viejo enano se diera la vuelta y volara, Ren solo pudo gemir mentalmente cuando Onoki de repente levantó sus manos y las juntó. Dejando escapar un suspiro decepcionado, Ren levantó su propia mano izquierda, una que llevaba un guante que ahora brillaba con líneas de sello mientras el chakra de Ren la inundaba. Una bola brillante de elemento polvo comenzó a brillar en las palmas de Onoki, con tanta intensidad que los ninjas del campamento de Sunagakure finalmente notaron su presencia. El campamento se volvió frenético al instante. Desde esa altura, la gente parecía hormigas en pánico. Onoki resopló con frialdad. Demasiado tarde. Pensó con expresión sombría y feroz, a punto de condensar su ataque. Pero sus sentidos se despertaron de repente y se le erizó el vello de la nuca. Sus ojos se abrieron de par en par al registrar inconscientemente el peligro inminente. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar, pues reaccionó guiado por un instinto agudizado, lanzándose de cabeza a un lado y abandonando su ataque. Un rayo altamente concentrado, azul y de alguna manera ardiente, arrasó su camino a través de la posición en la que voló hace un momento, continuando más alto en el cielo durante 2 segundos más antes de desvanecerse rápidamente en la nada. Respirando con dificultad y temblando, Onoki se dio cuenta de que casi había muerto en ese mismo instante. Lo esquivó por poco, pero lo esquivó. Sin embargo, el frío del rayo aún lo impregnaba, y sus dientes castañeteaban por el frío que le calaba los huesos. Al mirar su brazo izquierdo, la parte de su cuerpo más cercana al rayo, notó una fina capa de escarcha que lo cubría y se extendía por todo su costado izquierdo. Flexionando sus aún poderosos músculos, la cubierta helada se hizo añicos, y Onoki se giró hacia el lugar de donde provenía el ataque con un gruñido y una mirada enojada con los ojos entrecerrados, solo para ver a un joven bastardo desconocido que lo saludaba alegremente antes de hacerle un gesto para que se fuera. El mal humor de Onoki empeoró aún más, y por un momento, solo quiso lanzarle unos rayos de polvo al joven. Pero entonces sintió un escalofrío en el cuerpo y el dolor de espalda se intensificó, provocando una agonía abrasadora que le recorrió el cuerpo y le hizo apretar los dientes. La serenidad, llena de dolor, finalmente prevaleció cuando Onoki se dio cuenta de que su ataque sorpresa había fallado y que el otro bando tenía una forma de contraatacarlo. Quedarse e intentar causar daño no solo sería inútil, sino también peligroso. Disgustado, Onoki le dirigió al joven ninja una última mirada hostil, grabándose su cara de suficiencia en la memoria. Intentó hojear el libro de bingo, con la esperanza de encontrarlo allí. Después de todo, necesitaba saber quién acababa de atraer la atención de los asesinos de Iwa. Hecho esto, Onoki se dio la vuelta y se fue volando, infeliz por no haber logrado hacer nada digno de mención allí. Al ver su figura desaparecer lentamente en la distancia, Ren soltó una risita antes de negar con la cabeza con impotencia. En realidad, pretendía matarlo con ese ataque, pero, sorprendentemente, el anciano logró esquivarlo. Eso no fue lo ideal. Para nada. Ahora sabía que debía tener cuidado con este tipo de ataque. Sabía lo rápido que era y también que el bando de Suna podía amenazarlo incluso en el aire, así que sería mucho más cauteloso con cualquier futura ofensiva suya. En gran medida, esto anuló gran parte de la ventaja que Ren habría tenido en un ataque sorpresa durante el enfrentamiento entre los ejércitos de Iwa y Suna. Justo por eso no quería enfrentarme a él ahora, pensó Ren, exasperado. Por desgracia, Onoki no le dio muchas opciones. Pero tal vez, no todo fue malo. Onoki era el Tsuchikage. Estaba allí solo porque los riesgos para su vida parecían inexistentes. Después de todo, Kage tenía que mantenerse a salvo. Perder a Chunin y Jonin sería doloroso, pero si su Kage moría, Iwa bien podría rendirse allí mismo.
Era la pieza más importante del tablero. Con suerte, ahora que sabía que también corría peligro a pesar de volar, se quedaría obedientemente en el centro de mando de Iwa, deseó Ren con nostalgia. Pero también sabía que Onoki era testarudo como el demonio, así que ¿quién podía predecir qué haría a continuación? Todo el intercambio duró quizás un minuto desde que los ninjas del campamento avistaron a Onoki hasta su refugio. Los demás ninjas cercanos apenas comenzaban a arremeter contra Ren, y Ebizo corrió a su lado con expresión alarmada. ¿Era Onoki? ¿Se ha ido?, preguntó apresuradamente en tono tenso, y Ren asintió, sin importarle la forma en que los demás del centro de mando se agolpaban en el lugar. Bien. Poco a poco, Ebizo empezó a calmarse. ¡Qué bien! Soltó un suspiro de alivio. Q estaba a punto de decir algo, pero entonces un leve sonido de estallido pareció provenir de la distancia, atrayendo la atención de todos. Ebizo frunció el ceño. ¿Qué es ese sonido? Frunció el ceño mientras intentaba entrecerrar los ojos, temeroso de que pudiera ser algún ataque de Iwa, pero fue inútil. Ni siquiera los más perspicaces podían ver nada, pues estaba ocurriendo demasiado lejos. Ren sonrió con ironía al recibir la respuesta de un clon disperso. Ese es el sonido del ejército de Iwa corriendo por el campo minado, les informó. El ejército de Iwa había llegado a las fronteras. Habían pasado 3 días y las fuerzas de Iwa finalmente habían llegado al campo de batalla establecido por Suna, formándose a unos 500 metros frente a la posición fortificada de Suna. Tardaron 3 días en llegar desde la frontera. Ren no pudo evitar reírse entre dientes. El campo minado claramente les causó muchos problemas. En parte se debió a lo desprevenidos que los tomó con él. Tenía un clon escondido cerca de la frontera, y los sellos estaban desactivados. Gracias a eso, los exploradores de vanguardia de Iwa pudieron atravesarlo sin notar nada fuera de lo común. Solo cuando el ejército atravesó la mitad del campo minado, el clon de Ren activó los sellos. Fue una masacre. Las explosiones comenzaron por toda la formación en marcha, y muchos ninjas de Iwa entraron en pánico. En medio del caos, comenzaron a moverse, activando aún más minas. Ren no sabía cuántas bajas y heridos acumuló el bando Iwa durante los 5 minutos que les tomó calmar a sus tropas, reunirlas y comenzar a usar la liberación de la tierra para contrarrestar las minas, pero definitivamente fue suficiente para reducir la velocidad de su marcha a un ritmo lento. Un viaje que debería haberles llevado como máximo medio día caminando a paso de civil les llevó 3 días enteros, ya que ahora comenzaron a revisar cada 100 metros en busca de más minas con liberación tierra y también tuvieron que lidiar con las consecuencias de esa pequeña sorpresa. Ren se preguntó qué cara pondría Onoki al regresar de su fallido ataque sorpresa. Dudaba que la moral del bando de Iwa estuviera muy alta en ese momento. Sobre todo porque se dirigían al campo de batalla elegido por Suna. Desafortunadamente para ellos, aun sabiendo que este lugar les daría al bando de Suna la ventaja, Iwagakure no podía rodearlos. Eso permitiría al ejército de Suna flanquearlos, y eso era un rotundo error. Ebizo lo dijo. Era otra cosa que no tenía sentido para Ren. La mayor ventaja del combate ninja era su sigilo, y que podían atacar donde menos se esperaba. Sin embargo, para este gran enfrentamiento de ejércitos, ambos bandos renunciaban a ello, actuando como si fueran samuráis o algo así. Si fuera él, habría enviado ninjas Suna al país de los colmillos y los habría hecho actuar como partisanos, hostigando constantemente a las fuerzas de Iwa y sus líneas de suministro. Luego, habría hecho que los equipos intentaran acercarse más a la frontera del país de la tierra, quizás incluso más allá, y causar problemas por todas partes. ¿Eso fue muestra de miopía? No lo sabía. Parecía algo que los ninjas deberían hacer durante un conflicto. Todo este enfrentamiento entre ejércitos, simplemente no era como un ninja. Ebizo se lo explicó ayer, pero Ren seguía pensando que eran tonterías. Al parecer, como ninguno de los dos bandos podía simplemente causar daños materiales masivos ni destruir pueblos, ya que eso enfurecería al daimyo y a los comerciantes, las ideas de Ren eran impracticables. Solo quedaban escaramuzas en la sombra y un enfrentamiento real entre dos grandes ejércitos. Intentar escaramuzas contra un ejército masivo de ninjas era inútil. Podrían molestarlos, pero el ejército avanzaría de todos modos, tomando territorios y demás, poniendo al otro bando en enorme desventaja. Así que Suna tuvo que enfrentarse al ejército de Iwa de frente, incluso si eran menos numerosos.
Además, según Ebizo, Iwa sin duda ya había separado a varios equipos hábiles de su ejército principal una vez que cruzaron las fronteras, enviándolos a las profundidades del país del agua para librar escaramuzas en las sombras. Ren resopló para sus adentros y se reafirmó mentalmente que su cerebro simplemente no funcionaba bien en lo que respecta a la guerra a gran escala. Esperaba que Temari aprendiera bien, porque esto no iba a ser lo suyo. De repente, oyó cuernos resonar en el desierto, y su atención volvió a centrarse en el ejército de Iwa, donde una línea de ninjas se separó de la formación principal y avanzó unos pasos hacia adelante. Y así empieza, murmuró Ren con tristeza, algo preocupado, de pie en el mismo borde de la roca alta que hacía 3 días, observando la inminente batalla. También estaba atento a cualquier ataque de un combatiente de rango S de Iwa, pero hasta ahora, afortunadamente ninguno de ellos había aparecido. Toda la línea de ninjas de Iwa comenzó a hacer algún tipo de jutsu, y Ren maldijo infelizmente cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo. La tierra entre los dos ejércitos tembló cuando la línea de ninjas de Iwa pisoteó el suelo al unísono, usando el elemento tierra para sembrar temblores. Una fracción de segundo después, todas las minas de sello instaladas el día anterior explotaron a la vez, sin causar daño, lanzando una enorme nube de arena al aire y oscureciendo la visión a ambos lados. El ejército de Iwa avanzó. Abajo, entre el ejército de Suna, Temari estaba parada cerca del centro al mando de su cuerpo de abanicos de guerra con trincheras justo detrás de ellos donde podían retirarse fácilmente o cubrirse si era necesario. Mientras los temblores sacudían el suelo, obligando a sus ninjas a luchar por mantener el equilibrio mientras algunos caían, y las estruendosas explosiones que siguieron desorientaron aún más a sus filas, Temari vio las nubes de arena elevarse en el aire. Abrió los ojos de par en par al comprender que estas nubes se extendían rápidamente hacia ellos y engullirían al ejército de Suna. Ella podría permitirlo. El combate a distancia era la especialidad de Sunagakure. De esta manera, Iwa podía acercarse a los enemigos sin problemas. La adrenalina inundó las venas de Temari y gritó una orden a sus ninjas. No tenía tiempo para que los desorientados o los que estaban en el suelo se recuperaran. La nube de arena estaba casi encima de ellos. Cientos de usuarios de abanicos de guerra desplegaron sus abanicos al unísono y los blandieron. Ráfagas de viento cortantes destrozaron instantáneamente las nubes de arena frente a ellos y soplaron aún más lejos hasta que chocaron con un obstáculo en forma de rocas elevadas a 300 metros de distancia. Los vientos cortantes se estrellaron contra estas rocas, causando cortes y heridas, pero el daño fue solo superficial. Las rocas eran demasiado densas y gruesas para que sus técnicas pudieran hacer mucho. Temari apretó los labios. Los idiotas de Iwa claramente esperaban que dispersaran las nubes y no se lanzaron imprudentemente hacia adelante. En tan poco tiempo, avanzaron 200 metros e hicieron que sus especialistas en liberación de la tierra levantaran sus propias fortificaciones. Si avanzaran 100 metros más, las líneas Suna estarían en el alcance del ninjutsu a distancia de Iwa. Apretando los dientes, Temari miró el campo de batalla a los lados, y su corazón se hundió cuando notó que mientras sus ninjas en el centro lograron dispersar las nubes a tiempo, las alas izquierda y derecha tenían muchos menos usuarios de abanicos de guerra y, por lo tanto, menos éxito. Había lugares a lo largo de las líneas de batalla de Suna que estaban envueltos en nubes arenosas, y Temari solo quería dirigir su cuerpo de abanicos de guerra hacia ellos para dispersarlas, pero ¿podría hacerlo? Solo les daría a las tropas de Iwa frente a ella la oportunidad de atacar. Con la mirada fija en el frente, Temari rozó con cariño el borde de una línea de sello en el mango de su abanico de guerra y tomó una decisión. Quería mantener su nueva habilidad en secreto un poco más, pero dadas las circunstancias, no tenía otra opción. Enderezándose, Temari gritó con fuerza. Equipos 5 y 6, aniquilen las nubes del lado derecho. Equipos 13 y 14, las nubes del lado izquierdo. Otros, más jutsu de viento al centro. Ordenó entre los chirridos de las técnicas de viento que sus ninjas usaban con precaución para mantener a las fuerzas de Iwa atrincheradas tras sus fortificaciones de roca. Solo tenía 14 equipos, cada uno con 50 usuarios de abanicos de guerra, bajo su mando. Estos eran la élite del elemento viento de su aldea. No eran muchos. Y se suponía que debían cubrir una gran extensión del campo de batalla. Usar 4 equipos para ayudar a los ninjas en las alas crearía brechas que las fuerzas de Iwa podrían aprovechar. Pero no tenía mejor opción. Las fuerzas de Iwa estaban preparadas para sus tácticas e incluso, inesperadamente, descubrieron cómo usar el terreno desértico en su contra. A menos que ella misma haya hecho algo sorprendente.
Agarrando el mango de su abanico de guerra, introdujo su chakra de viento en la técnica mientras simultáneamente dejaba que el sello del arma devorara su chakra normal. Liberación abrasadora. Brisa de verano. Entonó Temari para sus adentros mientras blandía en silencio su abanico de guerra, lanzando la única técnica de liberación abrasadora que había logrado dominar en la última semana y media contra las líneas enemigas. Los vendavales de apariencia completamente normal de Temari se mezclaron con la tormenta de vientos generada por otros usuarios del abanico de guerra y se estrellaron contra las fortificaciones de roca del lado de Iwa, pero esta vez, el efecto fue diferente. La superficie de las rocas se calentó en una fracción de segundo hasta el punto de licuarse, mientras que el aire sobrecalentado subió y subió hasta que alcanzó la parte superior de las rocas y procedió a fluir naturalmente alrededor de ellas casi instantáneamente. Antes de que los ninjas de Iwa tras las rocas pudieran reaccionar, los vientos las rodearon y los envolvieron en un infierno abrasador y sobrecalentado, potenciado por las otras técnicas de viento. Sus gritos y chillidos resonaron por el campo de batalla mientras sus ojos se salían de sus órbitas y eran quemados vivos, para horror de sus camaradas que se encontraban más atrás. Los vientos de Temari solo causaron un calor incómodo en su piel. Las técnicas de viento normales también podían fluir alrededor de las fortificaciones. Pero estaban lo suficientemente debilitadas como para que, en el mejor de los casos, cualquier resto que rodeara las rocas provocara que la presión del viento cayera sobre los hombros de los ninjas que se escondían tras ellas, causándoles un pequeño rasguño o dos por su esfuerzo. No representaba una amenaza. Por eso, el liberación abrasadora de Temari los tomó completamente desprevenidos. Sus fortificaciones solo les aseguraban una muerte no instantánea y que sufrirían varios segundos antes de ser cocinados vivos. Debilitados o no, los vientos abrasadores de Temari seguían siendo altamente letales. Toda la línea de batalla central de Iwa pareció retroceder mientras muchos ninjas que avanzaban se apresuraban a retroceder, lejos de su posición fortificada más avanzada por temor a otra ola de calor abrasador. Y el flujo de la batalla había cambiado irrevocablemente. Liberación abrasadora. Onoki se puso de pie de golpe al enterarse del avance de su primer ataque contra las fuerzas de Suna. Sus ojos, abiertos como platos, se alarmaron, recordando al instante los legendarios problemas que Pakura, de la liberación abrasadora, causó a las fuerzas de su aldea durante la guerra anterior. Un sudor frío lo inundó. Esa maldita mujer una vez vaporizó a una cuarta parte del ejército de Iwa ella sola. Claro, era uno pequeño, compuesto principalmente por genin y chunin de bajo nivel, pero aún así. Onoki había aprendido una dura lección sobre lo insensato que era enviar sus fuerzas contra un usuario de quemaduras con la esperanza de ganar con la superioridad numérica. El elemento quemaduras no era como otros linajes o jutsus. Al igual que su elemento polvo, no había mucho que pudiera contrarrestarlo o bloquearlo. Peor aún, a diferencia de su elemento polvo, las técnicas de quemaduras solían tener un área de efecto devastadora. Combatirlo requería un enfoque completamente diferente. Necesito verlo con mis propios ojos. Exclamó, y salió de la tienda de mando como un hombre en una misión, a pesar de las protestas y los intentos de detenerlo de su leal Jonin. Tenían razón. Se estaría poniendo en peligro, pero era el Tsuchikage. Tenía un deber con sus tropas. Si el nuevo usuario de quemadura era tan amenazante como lo había sido Pakura, necesitaba saberlo. Siempre podrían retirarse y volver con una estrategia diferente más tarde. Volando por los aires, Onoki se mostró muy cauteloso ante cualquier rayo repentino que se dirigiera hacia él, pero sorprendentemente, no ocurrió tal cosa. Sin embargo, no bajó la guardia mientras ascendía a una altitud respetable desde la que podía supervisar la batalla. Antes de hacerlo, sin embargo, miró hacia la roca donde sabía que Suna tenía su centro de mando. Su mirada se posó en la figura del joven grosero que casi lo había matado hacía 3 días. Sus miradas se cruzaron y compartieron un momento tenso. Onoki ahora sabía quién era el hombre, y lo que lo enfureció aún más fue que en realidad era un ninja de Konoha. Estaba listo para entrar en acción en cualquier momento, pero después de varios segundos, se dio cuenta de que, mientras no se pasara de la raya, este Ren tampoco lo atacaría. Asintiendo brevemente, concentró parte de su atención en esta amenaza mientras finalmente observaba la situación de sus fuerzas en el campo de batalla. Su mirada experta evaluó rápidamente la situación, lo que le hizo fruncir el ceño con insatisfacción, pero, luego suspiró aliviado. ¿Liberación de quemaduras? Esto. No me hagas reír.
murmuró con un gruñido, sintiéndose tonto por reaccionar con tanta vehemencia cuando la destreza de la chica era tan abismal. Sí, el centro de sus fuerzas sufría bajas y estaba estancado a medio camino de alcanzar las líneas enemigas. Pero desde tan lejos, Onoki podía ver que la situación no era tan mala. Las bajas eran una desafortunada certeza en la guerra. Lo importante, sin embargo, era a cambio de sus vidas. Mientras el centro se detenía, las alas izquierda y derecha avanzaban a buen ritmo. Sus ninjas lograron usar la cobertura para alcanzar las líneas enemigas y entablar combate cuerpo a cuerpo con los ninjas Suna. Las fuerzas Suna incluso fueron repelidas en esos lugares. Mientras tanto, la chica Scorch tenía enormes dificultades para mantener a raya a las fuerzas Iwa en el centro. Onoki podía ver fácilmente que era inexperta. Aún no había alcanzado su plenitud. Distaba mucho del poderío que Pakura, del elemento abrasador, ejercía con tanta soltura durante la Tercera Guerra. Sintió un repentino deseo de vaporizarla con su elemento polvo antes de que pudiera acercarse a ese nivel. Atacar su amenaza de raíz le permitiría dormir mejor por la noche. Levantó las manos ligeramente, pero se detuvo al notar con el rabillo del ojo que, a lo lejos, el joven de Konoha lo imitaba amenazadoramente. Sus ojos prácticamente lo retaban a intentarlo. Frunciendo los labios, Onoki finalmente resopló y bajó las manos lentamente. El riesgo no valía la pena. Por ahora, como ya estaba allí, decidió que podría continuar observando el choque, buscando una buena oportunidad para tal vez hacer algo. Nunca se sabía. Sus enemigos podían resbalar en cualquier momento. La vigilancia era imperativa. Kankuro maldijo mientras sacaba un kunai del sello de almacenamiento de muñeca que Ren le había regalado. La repentina aparición del arma en su mano sorprendió a Iwa Chun-in, quien logró acercarse a él, y la desafortunada mujer apenas opuso resistencia cuando Kankuro le clavó el kunai en el ojo. Sin prestarle más atención al cadáver recién hecho, Kankuro chasqueó los dedos y controló hábilmente los hilos de chakra conectados a su marioneta, lo que provocó que un cañón de Senbon rociara a un grupo de ninjas de Iwa, logrando matar a algunos y herir a otros antes de que unos pocos ninjas de Suna los enfrentaran. Para entonces, otro ninja de Iwa, uno que se sentía como un genin, ya se abalanzaba sobre Kankuro por detrás. Se agachó para esquivar la embestida del adolescente y, con un gesto de los dedos, un shuriken abandonado fue arrebatado por una cuerda de chakra antes de ser lanzado al suelo. Una fracción de segundo después, le abrió la garganta al chico en un ángulo que aseguró que el traje de gato de Kankuro permaneciera intacto mientras su cadáver, enfriándose, caía al suelo. ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte? Se lamentó mientras hacía que su marioneta Karasu se desintegrara en varios pedazos mientras las espadas ocultas se desplegaban y comenzaban a atacar a los ninjas Iwa, absortos, desde sus puntos ciegos. Soy un titiritero, por Dios. Se supone que debo luchar en el Ran, Gra. Una bala de tierra casi le da en la cara, y apenas logró saltar hacia un lado. Al carajo con esto. Pensó mientras rodaba y se ponía de pie de un salto, solo para caer en una trinchera cercana, mientras su marioneta no dejaba de luchar. Durante los siguientes 15 minutos, Kankuro se cansó cada vez más a medida que continuaba la frenética refriega. Tuvo que recorrer el campo de batalla para evitar ser asesinado y, al mismo tiempo, ayudar a sus camaradas, pero la innegable verdad era que estaban perdiendo terreno poco a poco. La izquierda no estaba atravesando un buen momento. Un fuerte silbido resonó repentinamente en el aire, y Kankuro no pudo evitar sonreír con cansancio. Por fin, maldita sea. Murmuró antes de empezar a cubrir la retirada de los ninjas Suna, más débiles y aún con vida, mientras él también retrocedía y se dirigía hacia la tercera línea de trincheras. Al notar la persecución de las fuerzas de Iwa, Kankuro sonrió con frialdad. Con otro movimiento de su dedo, una bengala se elevó hacia el cielo desde su marioneta, y la sonrisa de Kankuro se ensanchó. Ese bastardo de Ren, a ver si funciona. Un destello de anticipación llenó su mirada antes de que su mundo se tornara púrpura. Los minutos se alargaban mientras Onoki observaba la lenta matanza que se desarrollaba abajo. Para ser sinceros, era bastante aburrido. No eran la flor y nata de su aldea. No. Ellos todavía estaban en Iwa, preparándose para su campaña contra Konoha. Claro, su daimyo quería castigar a Suna, pero ¿qué tenía eso que ver con las ambiciones de Iwa? Solo necesitaban aparentar obediencia para satisfacer la vanidad de su gobernante. Aparte de eso, Iwa solo empleó fuerzas inferiores en esta guerra. Claro que así eran siempre sus conflictos con Suna. Onoki no era tan estúpido como para pensar que sus fuerzas podrían avanzar hasta Sunagakure. No.
2 provincias cerca de la frontera le bastarían. En una tierra tan mercantil como el País del Viento, incluso eso le reportaría a Iwa mucho dinero, empleando solo ninjas de segunda o tercera categoría. Era el epítome de grandes beneficios por una pequeña inversión. Al observar cómo la chica Scorch seguía quieta, incluso después de media hora, evitando que los ninjas de Iwa en el centro se acercaran, Onoki se arrepintió un poco de no haber asignado más Jonin a este frente. Pero no importaba, las alas izquierda y derecha estaban bien. De repente, el ala izquierda de las fuerzas de Suna se derrumbó y comenzaron a retirarse, lo que hizo que Onoki se sintiera orgulloso. Ahora, sus fuerzas solo necesitaban avanzar un poco, y entonces podrían flanquear el centro. En una hora aproximadamente, esta batalla sería suya. Su buen humor se vio interrumpido al ver a un retrasado mental de su aldea arrojar un torrente de agua contra los vientos sobrecalentados de la chica abrasadora. Los 2 ataques se encontraron a mitad de camino, creando un vapor intensamente caliente y chisporroteante que fue devuelto a las fuerzas de Iwa mediante las siguientes técnicas de viento. Onoki hizo una mueca y casi no logró resistir el impulso de frotarse el puente de la nariz, mientras el idiota ahora muerto causó casi 40 ninjas de Iwa muertos con su estupidez. Antes de que pudiera lamentarse más, una bengala se elevó repentinamente por encima del ala izquierda de las fuerzas de Suna, explotando en el aire. Por un momento, Onoki se preguntó para qué era la señal. Pero se quedó boquiabierto cuando una explosión de humo profundamente morado cubrió todo el ala izquierda, sumergiendo a cientos de ninjas Suna e Iwa juntos en sus garras. Esos locos. Están envenenando a sus propios ninjas y a los míos. Susurró Onoki horrorizado mientras se le secaba la garganta y palidecía. Suna era famosa por sus venenos, pero nunca habían hecho algo tan drástico. Esos ninjas estaban prácticamente muertos. Mientras la atención de Onoki estaba cautivada por este terrible espectáculo, los ninjas Suna en el ala derecha se retiraron completamente a la tercera línea de trincheras, lo que provocó que las fuerzas de Iwa se regocijaran. Pero duró poco, ya que el verdadero y siniestro propósito de esas trincheras se reveló justo cuando las fuerzas de Iwa se refugiaron en la primera y segunda línea de las trincheras anteriores de Suna para cubrirse. Numerosos mecanismos ocultos incrustados en las paredes de las trincheras fueron activados de inmediato por los ninjas Suna en retirada, arrojando de todo, desde agujas, kunai y gas venenoso a los desafortunados ninjas Iwa que intentaban usar las trincheras para cubrirse. Esto los expulsó de allí casi instantáneamente, pero los ninjas Suna recién atrincherados ya lo estaban esperando, y como verdaderos maestros del combate a distancia, hicieron que los ninjas Iwa pagaran caro en sangre ahogándolos en ninjutsu. Una vez más, la batalla cambió por completo en un minuto, mientras Onoki observaba con incredulidad, preguntándose cuándo Suna se había vuelto tan despiadado. Poner trampas en sus propias fortificaciones lo entendía, pero envenenar las suyas. Pero ni siquiera esas tácticas lograron disuadir por completo a las fuerzas de Iwa. Cada vez más ninjas de Iwa se unieron a la contienda, y más allá del ala izquierda, que seguía sumergida en una nube de humo venenoso, el centro y la derecha volvieron a un punto muerto aún más sangriento. ¿Qué demonios?, exclamó Chiyo, por primera vez ese día, con los ojos abiertos y despiertos, mientras observaba la enorme nube de veneno púrpura que cubría el lugar donde estaba apostada la mayoría del cuerpo de títeres. ¿Qué hizo ese tonto? Entonces, se quedó paralizada un instante y se giró hacia Ren con expresión rígida al comprender algo de repente. ¿Este es tu trabajo, no?, preguntó con tono sombrío, casi gruñendo. Últimamente, ese mocoso me ha traído ideas descabelladas. Tú le metiste esta estupidez en la cabeza, ¿verdad? Le dirigió a Ren una mirada feroz. Ren la miró, observando especialmente sus dedos temblorosos con el rabillo del ojo, con expresión de ofensa. Admito que Kankuro me pidió consejo y discutimos posibles maneras de sorprender al enemigo. Pero nunca esperé que optara por la opción más radical y envenenaría tanto a su bando como al enemigo. Exasperado, explicó, tratando de elegir sus palabras con cuidado, para que la anciana no empezara a lanzarles embón con indignación. Con la gente senil, nunca se podía estar seguro. Claro, supuestamente solo fingía estar senil, pero después de interactuar con ella varias veces, Ren ya no estaba seguro. Como mínimo, definitivamente le faltaba más de un tornillo. Tú. Chiyo estaba a punto de replicar, pero Ebizo puso tranquilamente su mano sobre su hombro. Tranquila, hermana. Seguro que le dijo al chico que tomara precauciones contra el fuego amigo, ¿verdad? Habló y le dirigió a Ren una mirada severa que gritaba, más te vale que así sea. Ren rió con ironía. ¿Por qué me preguntas?, respondió, sin hacer mucha gracia a los ninjas Suna que lo rodeaban.
Pero ¿qué más se suponía que debía decir? No era como si lo hubiera planeado con Kankuro. Solo le dio la idea. Al ver las miradas hostiles que le dirigían, Ren resopló y se giró hacia el encargado de logística. Se solicitó un suministro a gran escala de antídotos específicos. Digamos, suficientes para alimentar a todo un ejército. Preguntó secamente, haciendo parpadear al encargado de logística. Pero todos aquí eran la flor y nata de Suna. Todos eran inteligentes, así que varios ojos se iluminaron con comprensión y se volvieron expectantes hacia el pobre logístico, que empezó a sudar mientras intentaba recordar. ¿Ah, sí? Respondió finalmente, intentando no encogerse al ver que las miradas que lo dirigían se volvían aterradoras, tras permanecer en silencio más de 10 segundos. Hace 3 días, cumplimos con la solicitud de proporcionar al ejército un antídoto para un veneno específico junto con el desayuno. Creo que debería durarles una semana en el organismo. Muchos ninjas importantes de Suna a su alrededor dieron grandes suspiros de alivio, mientras Ren ponía los ojos en blanco. Kankuro era inteligente. No se suicidaría, eso le costaría la vida a cientos de sus camaradas. En serio, tengan fe, gente, gruñó Ren para sus adentros. Sin embargo, por fuera, le dirigió a Chiyo una mirada expectante, llena de inocencia, esperando claramente una disculpa. Pero la anciana simplemente le devolvió una mirada más seca que el desierto antes de sorber. Entonces, su rostro se arrugó en una expresión senil y exclamó con un tono tonto. ¿Eh? ¿De qué estábamos hablando? Ren la miró con cara seria, pero ella, sin vergüenza alguna, se dio la vuelta encogiéndose de hombros. Vaya. No habría sido tan importante si lo olvidé. Entonces, como si viera la nube de veneno por primera vez, abrió mucho los ojos. ¡Ah! Exclamó. ¿A qué idiota monumental se le ocurrió usar ese veneno? Miró a Ren con la mirada. Ren arqueó una ceja. Perra insoportable, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que Chiyo lo oyera, mientras que a su lado, Ebizo se reía de sus travesuras. Lentamente, volvieron a observar la batalla desde su posición elevada, y Ren empezó a notar que, a pesar de la carnicería, eran sobre todo los ninjas más débiles y menos experimentados los que morían. Los Jonin y Chunin más experimentados también sufrían bajas ocasionales, pero en su mayoría, aquellos con una percepción mucho mejor del campo de batalla. Cuando se topaban con alguien que podía igualarlos o se encontraban en una posición desfavorable, solían retirarse. Esto aplicaba a ambos bandos, por lo que muchas peleas se convertían en un juego del gato y el ratón antes de que ambos bandos se retiraran. Por ello, los ninjas de alto nivel no solían morir con tanta frecuencia. Claro que hubo algunos, como los pobres diablos que Temari asó con sus vientos abrasadores. Simplemente estaban en el momento y lugar equivocados. Pero incluso allí, Ren notó que las fuerzas de Iwa comenzaron a adaptarse y a aprender a combatir sus técnicas sin sufrir bajas masivas. Ya no usaban solo un muro de roca vertical para defenderse. Ahora se dispersaban en equipos más pequeños y usaban cúpulas de tierra completas para protegerse de sus ataques. Su avance podría haberse detenido por completo en esa parte del campo de batalla, y podrían no ser capaces de avanzar ni siquiera 20 metros antes de ser empujados hacia atrás, pero al mismo tiempo, su estrategia de tortuga obligó a Temari y sus fuerzas a concentrarse en ellos. Están manteniendo su agresividad bastante bien, pensó Ren con ironía. Sin duda, Temari ya estaba increíblemente frustrada, pero no podía hacer mucho con la situación en la que se encontraba. Poseía una técnica de viento a gran escala y aterradoramente poderosa, que se volvió aún más peligrosa con el nuevo sello de Ren en su abanico de guerra. Y con el cuerpo de abanicos de guerra usando su propio jutsu de viento, prácticamente creaban un huracán localizado en el campo de batalla. Pero, al mismo tiempo, las fuerzas de Iwa eran expertas en técnicas defensivas de tierra y colaboraban eficazmente para proteger a su bando. Ren frunció el ceño repentinamente al percibir algo extraño en sus sentidos de chakra. Creando un clon, con la suficiente discreción para que Onoki no lo notara, Ren le ordenó usar la técnica de esconderse como un topo y correr por el suelo hacia ese lado del campo de batalla. Solo Ebizo lo miró, sintiendo una pequeña fluctuación de chakra de Ren, quien negó levemente con la cabeza ante su mirada interrogativa. 3 minutos después, Ren recibió la respuesta, y su expresión se tornó sombría. Le habló a Ebizo. ¿Podrías enviarle un mensaje a Temari? Los ninjas del búnker también están intentando excavar un túnel subterráneo hacia su frente. Ya van por la mitad, y el cuerpo de explosión también está en ese lado del campo de batalla. No necesitó decir más. El plan de Iwa se hizo evidente. Querían bombardear el cuerpo de fanáticos de la guerra desde abajo. Un plan simple.
Pero Ren tuvo que admitir que habría sido efectivo si no hubiera notado las pequeñas fluctuaciones del chakra de la tierra rozando levemente su técnica de detección terrestre. Con un asentimiento, Ebizo envió rápidamente un Chunin para advertir a Temari mientras Ren comenzó a concentrarse más en tratar de descubrir otros túneles subterráneos con su detección de tierra. Fue bastante complicado debido a la distancia que los separaba del campo de batalla, pero, por desgracia, tuvo que permanecer en su posición para disuadir a Onoki. Tenía que arreglárselas. Entonces, liberación quema. Menuda noticia para mí. ¿Cuándo despertó Temari eso? Ocultándome secretos. Esa chica. Ay. Este viejo está triste. Ebizo de repente empezó a charlar mientras Temari desataba otro viento abrasador contra los ninjas de Iwa que tenía delante. Sorprendido, Ren se giró hacia él, pero tuvo que admitir que no había mucha ayuda activa que pudieran brindar en ese momento, por lo que supuso que podían darse el lujo de distraerse un poco con una pequeña charla. No te pongas tan triste, resopló Ren. Es un desarrollo reciente. Solo puede usarlo de forma limitada, gracias a un sello que hice y porque tiene el linaje no despertado. Es prácticamente un prototipo. ¿De verdad? Exclamó Ebizo sorprendido. Hicimos una investigación exhaustiva de su linaje antes de casarla contigo, pero no descubrimos ningún vínculo con nadie con el elemento quemazón en los últimos 100 años. ¿Estaban comprobando su valor reproductivo? Pensó Ren con disgusto, pero no expresó esa queja. Supuso que, para ellos, esto era solo un procedimiento estándar. No me preguntes. No tengo ni idea. Se encogió de hombros con indiferencia. Solo te puedo decir que, según nuestros hallazgos, lo heredó de su madre, Pakura. Y yo que esperaba que pudieras dar linajes artificiales con tus sellos, dijo Ebizo con tristeza, provocando una sonrisa sardónica en Ren. ¿Sí, no sería increíble? Puso los ojos en blanco para sus adentros. Por unos instantes, guardaron silencio antes de que Ebizo finalmente hablara. También debería tener una liberación magnética no despertada de su padre. Ren se giró hacia él y lo miró con las cejas enarcadas. Ebizo, sin embargo, tarareó con indiferencia. Solo digo. Cierto. Ren resopló divertido, aunque mentiría si dijera que las palabras de Ebizo no le dieron ideas. Se olvidó de ese pequeño detalle. Pero el anciano tenía razón. Temari también debería tener potencial para la liberación magnética. Involuntariamente, empezó a preguntarse sobre las posibilidades. Su chica rubia era simplemente un tesoro para la experimentación con sellos de linaje, ¿no? Comandante Gaara, ¿cómo va el campo de batalla? Una voz femenina, temblorosa y preocupada, interrumpió a Gaara mientras observaba la batalla a kilómetros de distancia con su técnica de ojo de arena a distancia. Se giró hacia la dirección de la voz con el ceño fruncido, solo para ver a Matsuri. Era una chica algo tímida y asustadiza, asignada a este puesto, y por alguna razón, no parecía rehuirlo como los demás. No la intimidaba en absoluto su maldita reputación, a pesar de su habitual comportamiento asustadizo. Gaara no sabía si le gustaba o no. Era una sensación rara. Sinceramente, no sabía qué pensar de la chica. Pero después de que se le acercara constantemente, a pesar de su actitud estoica y rígida, incluso él, el imbécil antisocial, como solía llamarlo su hermana, se acostumbró a la presencia de Matsuri. Si fuera el de antes, habría tenido que celebrar un funeral 20 veces en tan solo la última semana por haber irritado gravemente a un Jinchuriki furioso. Así que, qué suerte que ahora intentara ser más tolerante, supuso. Está en marcha. Respondió torpemente, intentando describir la batalla, pero se quedó sin palabras. Al final, decidió simplificarlo. Ningún bando está ganando ni perdiendo por ahora. Asintió, satisfecho con la descripción, y se alejó de Matsuri, quien se desinfló como un cachorro al ser despedido de esa manera. ¿De verdad? Preguntó Matsuri lastimosamente en voz baja, con la cabeza agachada y las manos apretadas. Gaara la miró y negó con la cabeza para sus adentros, reprimiendo el impulso de soltar un largo suspiro. Realmente no entendía qué quería de él. Las mujeres eran raras. La chica tuvo suerte de que le asignaran ese puesto. No creía que durara mucho en la sangrienta batalla que se libraba en el campo a varios kilómetros de distancia. Él y los otros 300 ninjas Suna en este puesto fronterizo, junto con los otros 300 ninjas en el otro puesto ubicado al oeste, tenían una misión simple. Se suponía que debían esperar hasta que terminara la batalla principal. Por muy feroz que fuera cualquiera de los dos ejércitos, este era solo su primer enfrentamiento, así que no lucharían a muerte. Un bando se retiraría tácticamente más pronto que tarde tras perder el impulso.
Entonces, el bando Iwa, naturalmente, tendría que acampar. La misión de Gaara era atacar ese campamento durante la noche desde la dirección que menos esperarían, desde su espalda. Los altos mandos de la aldea discutieron duramente sobre a dónde enviarlo durante el proceso de planificación. Algunos querían que estuviera directamente en el campo de batalla porque sus técnicas de arena podían ser extremadamente devastadoras para un ejército que luchaba en la arena. Pero otros argumentaban que Iwa podría usar su elemento tierra para endurecer la arena bajo sus pies una vez que se dieran cuenta de que era necesario contra él. Gaara tuvo que admitir que eso podría reducir considerablemente su efectividad. Ni siquiera lo había pensado, pero los ninjas de Iwa podrían ser su contraataque en un combate cuerpo a cuerpo. Una sola persona no era lo suficientemente fuerte como para contrarrestar su forma de luchar, pero 100 especialistas de la tierra podrían endurecer tanto la arena a su alrededor que no podría moverla. Al menos, no fácilmente. Claro, podría usar arena desde más lejos, pero hacer eso costaría más chakra, y tampoco podría, como a Ren le gustaba decirlo, ser simplemente liberado por Iwa Honin. Al final, tras reflexionar sobre ello, los altos mandos de Suna decidieron que podía causar más daño en esta emboscada. La idea era que asestara un golpe devastador antes de que el bando de Iwa se diera cuenta de que se enfrentaban a un manipulador de arena a gran escala y comenzaran a contraatacarlo. Y durante la noche en su campamento militar, su guardia estaría mucho más baja que en el campo de batalla. Por lo tanto, se suponía que esta sería su mejor oportunidad. ¿Quién sabe? Quizás tuviéramos suerte y Gaara pudiera infligir una cantidad abrumadora de bajas en el ataque sorpresa. Suficientes para obligar a Iwa a retirarse. Dijeron. Gaara solo esperaba que todo saliera tan bien como los concejales imaginaban. Para él, parecía demasiada ilusión. Después de todo, antes de la fallida invasión de Konoha, también pensaron que podrían tener suerte y que él destruiría la mayoría de Konoha si desataban su Bihulu en medio de la aldea. Y todos sabemos cómo terminó eso, pensó Gaara con amargura. Su confianza en la capacidad de planificación de los estimados concejales se tambaleó bastante últimamente. Sin darse cuenta, Gaara suspiró y, casualmente, al mismo tiempo, estruendosas explosiones comenzaron a escucharse a lo lejos, tras el puesto de avanzada. Desconcertado por un instante, parpadeó con aire de búho antes de fruncir el ceño mientras se giraba y desestimaba la técnica del ojo de arena sobre el campo de batalla. Lanzándola de nuevo, envió el nuevo ojo de arena hacia las fronteras, reconociendo que las explosiones provenían de las minas que había colocado previamente. De repente, tuvo un mal presentimiento de que toda la operación no iba a salir tan bien como deseaba el consejo. Un momento después, su ojo de arena finalmente llegó, solo para ver un pequeño batallón de ninjas de Iwa tratando de cruzar sigilosamente la frontera, claramente apuntando al puesto de avanzada que se suponía que estaba oculto. Gaara cerró los ojos y dejó caer los hombros. Si no fuera una pérdida de tiempo tan monumental, sin duda lamentaría su suerte. Se sentía realmente preocupado. Con solo una mirada rápida, pudo estimar que el grupo contaba con unos 500 ninjas. Más o menos. Eso significaba que probablemente sabían exactamente cuántos ninjas Suna estaban estacionados en el puesto de avanzada tras el reciente aumento de personal. Pero, ¿por qué atacarían específicamente este puesto de avanzada? Eso no tenía sentido, a menos que también atacaran el otro. Peor aún, su número demostraba un conocimiento demasiado profundo de la situación de las fuerzas Suna en esta estación. Entonces, Suna tiene a un traidor o a un espía enemigo muy bueno en algún lugar, lo suficientemente alto como para obtener este tipo de información, concluyó Gaara con ironía, para nada sorprendido después de todo el desastre con el concejal que provocó toda esta guerra. Creó un clon de arena para informar al oficial al mando sobre la amenaza inminente. Sus fuerzas debían reagruparse y prepararse para un ataque. El otro puesto de avanzada debía ser advertido de que podrían sufrir un ataque propio. Afortunadamente, gracias al campo minado, aún tenían unos 5 minutos antes de que los ninjas de Iwa los atacaran. Realmente los frenó. Un rayo de esperanza en toda esta situación. En cualquier caso, su plan original fue un fracaso. No habría ataque al campamento de Iwa durante la noche. No desde esta posición comprometida. El ejército de Iwa que se aproximaba no era un ataque de sondeo. Su objetivo era aniquilar este puesto de avanzada. Él no podía tener eso. Gaara creó una plataforma de arena antes de pisarla y la hizo volar por los aires, un truco sugerido por Ren, y que le encantó usar. Su expresión se tornó sombría mientras volaba hacia las fronteras, con la intención de encargarse él mismo de la emboscada. En realidad, no le interesaba ninguna orden estúpida que el Jonin al mando pudiera darle. El tiempo de hacer planes había terminado.
Y. Mentiría si dijera que no sentía curiosidad por la eficacia de las otras sugerencias que Ren le dio sobre el uso de la arena en la práctica. Detrás de su expresión estoica, un brillo ligeramente desencajado apareció en los ojos de Gaara. Era hora de algo de violencia creativa. Incluso Shukaku estuvo de acuerdo con entusiasmo. Fin del capítulo.